Y luego me llamaron ahí a la Secretaría de Comunicaciones, no sé cómo se llama. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esa estrella que veías diario en la tele, de pronto, desapareció de la faz de la Tierra? No fue un retiro voluntario ni falta de talento. Fue un veto. En la época dorada de la televisión mexicana, existía un interruptor invisible capaz de apagar carreras enteras con una sola llamada. No importaba si eras el payaso más querido de los niños, una leyenda del rock o la reina de las telenovelas. Si ofendías al ego equivocado o tocabas la fibra sensible del gobierno, tu imagen era borrada de los archivos para siempre. Hoy en Archivo Maldito, vamos a desenterrar las historias de quienes se atrevieron a desafiar al sistema y pagaron el precio más alto, el exilio de la pantalla. Prepárate, porque estos son los 5 vetos más oscuros y perturbadores de la televisión mexicana. Y yo no le considero por venir dentro de este negocio. Número no sé si 5. es lo cierto o no. Perdónenme por decirlo. En la década de los 70, María Elena Velasco, mejor conocida como la India María, ya era un fenómeno masivo. Su personaje de María Nicolasa representaba la astucia y la nobleza del pueblo. Pero bajo ese rebozo se escondía una crítica social muy afilada. En 1977 fue invitada al certamen de Miss México, un evento que en esos años paralizaba al país y que, por supuesto, era transmitido con toda la elegancia por Televisa. Todo iba según el guión, hasta que llegó el momento del sketch. El conductor Gustavo Pimentel le lanzó una pregunta que parecía inofensiva. María, ¿qué harías si en lugar de ser presidenta municipal, fueras la presidenta de todo México? La respuesta de María fue rápida y certera. Uy, pues me daría la gran vida viajando por Acapulco con toda mi familia. En ese momento, el set se quedó frío. Para el público fue una broma más, pero para los que estaban en los pináculos del poder, fue una bofetada. En aquel entonces, el presidente José López Portillo estaba en el ojo del huracán precisamente por sus excesos y por usar el dinero del pueblo para llevar a toda su familia de viaje en giras presidenciales. El chiste de la India María no fue una ocurrencia. Fue un dardo directo al ego de un hombre que se sentía intocable. Lo que ocurrió después parece sacado de una película de espionaje. Se dice que no pasaron ni unos minutos cuando el teléfono sonó en las oficinas de Emilio el Tigre Azcárraga. La orden desde la presidencia fue clara y tajante. Esa mujer no vuelve a salir en televisión. Sin juicios, sin explicaciones y sin piedad, Televisa aplicó el veto de inmediato. De la noche a la mañana, María Elena Velasco fue borrada de la programación. Sus participaciones fueron canceladas y su nombre se convirtió en tabú en los pasillos de San Ángel. El mensaje era alto y claro: con el presidente no se juega. Pero aquí es donde la historia da un giro increíble. Lo que el gobierno y Televisa pensaron que sería el fin de su carrera, se convirtió en su mayor victoria. Al verse fuera de la televisión, María se refugió en el cine, pero no solo como actriz. Se volvió productora, guionista y directora de sus propias películas. Mientras la televisión la ignoraba, ella llenaba las salas de cine en México y Estados Unidos, amasando una fortuna y un poder que nunca hubiera tenido siendo empleada de Azcárraga. Fue hasta finales de los 80 que Televisa, tragándose su orgullo y viendo que necesitaban el rating que ella generaba, decidió levantar el veto. Caray, estoy recontenta porque hace tiempo que yo no venía para acá. La invitaron de nuevo a programas como Siempre en Domingo, como si nada hubiera pasado. Y yo no le considero por venir dentro de este negocio. Número no sé 4. si es lo cierto o no. Perdónenme por decirlo. Para entender este caso, hay que entender quién era Manuel el Loco Valdés. En una televisión que era sumamente rígida y acartonada, el Loco era una anomalía. Su estilo era el caos puro. Improvisaba, corría por el set, hacía ruidos extraños y se burlaba de todo. Su programa, El Show del Loco Valdés, era un éxito rotundo entre 1972 y 1974, porque nadie sabía qué locura iba a cometer el comediante en vivo. Pero un día,
Esa libertad de improvisar chocó de frente con el autoritarismo del gobierno de Luis Echeverría. Era el año 1972 y el gobierno había decretado que ese sería oficialmente el Año de Juárez. Por todas partes había homenajes, estatuas y recordatorios del benemérito de las Américas. En medio de este fervor patriótico casi obligatorio, el Loco Valdés salió a escena disfrazado de bombero. El sketch era sencillo, chistes sobre hombres valientes que apagan fuegos. Pero en un momento de inspiración o de absoluta imprudencia, lanzó la pregunta que paralizó a los ejecutivos de la televisora. ¿Quién fue el primer presidente bombero de México? Nadie en el estudio respondió. El silencio se sentía pesado. Con una sonrisa burlona, el loco remató. Pues Bomberito Juárez. ¿Y quién lo ayudaba? Pues su esposa, doña Manguerita Maza de Juárez. ¿Cuál fue el primer presidente bombero? Nadie se lo... Bomberito Juárez. Hoy un chiste así nos parecería blanco e incluso tonto, pero en el México de Echeverría, burlarse de Benito Juárez era burlarse del Estado mismo. La reacción no fue una risa, fue un despliegue de fuerza. Se dice que la señal no se cortó de milagro, pero apenas terminó la transmisión, el teléfono de la empresa no dejó de sonar. No eran fans pidiendo autógrafos, era la Secretaría de Gobernación. Lo que sigue es una mezcla de realidad y leyendas urbanas. Muchos aseguran que agentes del gobierno entraron al foro y se llevaron al Loco Valdés detenido en ese mismo instante. Otros dicen que fue escoltado directamente a las oficinas de gobernación para recibir un regaño que le heló la sangre. El propio Manuel contó años después que lo hicieron comparecer ante las autoridades para explicar por qué había insultado a un héroe nacional. Y luego me llamaron allá a la Secretaría de Comunicaciones, eso se llama. ¿El castigo? Aunque él siempre minimizó el asunto diciendo que solo fue una llamada de atención, la realidad es que tuvo que salir a cuadro a recitar una poesía patriótica, casi como un acto de humillación pública para pedir perdón. Poco tiempo después, su programa fue cancelado misteriosamente y el loco desapareció de los papeles estelares por un buen tiempo. Y yo no le considero por venir dentro de este Número negocio. 3. No sé si es lo cierto o no. Perdónenme por decirlo. Para entender la magnitud de este veto, hay que viajar a septiembre de 1971. Imaginen un valle en el Estado de México, cerca de Valle de Bravo, llamado Avándaro. Lo que comenzó como una carrera de autos con un poco de música, terminó convirtiéndose en el Woodstock mexicano. Más de 300,000 jóvenes se reunieron en un acto de libertad sin precedentes. Bandas como Peace and Love y los Dog Dogs hacían vibrar a la multitud, y cuando el grito de "Tenemos el poder" resonó en el aire, los cimientos del gobierno de Luis Echeverría temblaron. El gobierno no vio un concierto, vio una amenaza. La reacción fue inmediata y demoledora. Los medios de comunicación, totalmente alineados con el discurso oficial, lanzaron una campaña de desprestigio brutal. Los titulares de los periódicos hablaban de encueramiento, drogadicción y caos moral. La televisión, en lugar de mostrar la música, se dedicó a estigmatizar a los asistentes como traidores a la patria. A partir de 1973, el rock en español fue borrado de la existencia oficial. Se prohibieron los conciertos en grandes recintos y se enviaron circulares a las estaciones de radio. Transmitir rock era motivo de sanción. El género musical que estaba explotando en todo el mundo, en México, fue sepultado bajo tierra. Le gusta mucho rock and rollar. Si tenías el cabello largo, vestías de forma transgresora o cargabas una guitarra, eras un objetivo para la policía. No era raro que te detuvieran solo por tu apariencia. El rock era sinónimo de delincuencia para el régimen. Pero aquí es donde la historia se pone interesante para nuestro archivo. Ante el veto masivo de la televisión y la radio, nacieron los legendarios hoyos funky. Eran bodegas abandonadas, patios de casas en barrios marginales
o fábricas vacías donde la gente se amontonaba entre el polvo y el sudor para escuchar a bandas como Three Souls in My Mind, lo que después sería el Tree. Mientras el rock real era perseguido, la televisión mexicana intentó llenar ese vacío con un rock domesticado. Empezaron a impulsar figuras bien portadas, con el cabello corto y trajes limpios, que cantaban baladas inofensivas. Era un intento cínico por decirle a la juventud: puedes escuchar esta música, pero solo si nosotros la controlamos. Este puesto es único en nuestra lista porque representa un veto cultural masivo. Durante más de 10 años, el talento de miles de músicos fue desperdiciado y el desarrollo artístico de un país fue frenado por el miedo de un gobierno al poder de la juventud. Y yo no le considero por venir dentro de este negocio. Número no sé si es 2. lo cierto o no. Perdónenme por decirlo. Imaginen que el rostro más querido de los niños, un hombre que vendía millones de discos y llenaba estadios, desaparece de la televisión de la noche a la mañana. No por falta de rating o por un escándalo, sino por haber herido el orgullo de un gigante. La historia de Cepillín es la de un éxito que terminó en una ejecución mediática. Ricardo González era un odontólogo de Monterrey que comenzó a pintarse la cara para que sus pacientes pequeños no le tuvieran miedo. Pero al llegar a la Ciudad de México en 1977, se topó con el verdadero terror de la industria. Raúl Velasco, el conductor de Siempre en Domingo y el hombre que, con un solo dedo, decidía quién triunfaba en todo el continente. Cepillín buscó a Velasco para pedirle una oportunidad, pero la respuesta del presentador fue una bofetada de arrogancia. Aquí no hago estrellas, aquí presento puras estrellas. Y le cerró la puerta en la cara. Sin embargo, Ricardo no se detuvo. Logró llegar directamente con el dueño del imperio, Emilio el Tigre Azcárraga. Al magnate le encantó el personaje y dio una orden que Velasco no pudo cuestionar: presentarlo el domingo siguiente. Un gran piloto y poder volar. A partir de ahí, el show de Cepillín se convirtió en un fenómeno sin precedentes. Entre 1977 y 1980, Cepillín estaba en todas partes. Discos de oro, películas, cómics y el cariño de figuras que hoy son leyendas, como un joven Luis Miguel. Pero mientras él bailaba música disco y llenaba pantallas, la maquinaria para destruirlo ya se movía en las sombras. Lo perturbador es la frialdad de su caída. En 1980, mientras Cepillín vacacionaba en Puerto Rico, recibió una llamada de la empresa. Sin explicaciones ni despedidas, le informaron que su programa quedaba fuera del aire. Fue una ejecución. Se dice que Velasco nunca olvidó aquella humillación inicial y presionó hasta lograr su salida. Pero el golpe final fue legal. Televisa reclamó que el personaje era propiedad de la empresa. Esto desató una batalla judicial de 3 años que congeló las cuentas de Ricardo, embargó sus juguetes y prohibió que su imagen apareciera en comerciales a nivel nacional. El ídolo infantil pasó de la gloria absoluta a no poder ni cobrar sus regalías para mantener a su familia. Aunque años después ganó el juicio y recuperó su nombre, el daño estaba hecho. La televisión mexicana lo había borrado en su mejor momento, obligándolo a trabajar en circos ambulantes por el resto de su vida. El payasito de la tele murió años después, pero con la marca de haber sido la víctima más famosa del temido veto. Y yo no le considero por venir dentro de este negocio. Número 1. No sé si es lo cierto o no. Perdónenme por decirlo. Para entender este nivel de odio, hay que recordar que Kate del Castillo era la joya de la corona, protagonista de Muchachitas, La Mentira y finalmente La Reina del Sur. Kate no solo era una actriz, era un símbolo pop de poder. Pero todo cambió en 2012 con un simple tweet donde confesaba que confiaba más en El Chapo Guzmán que en el gobierno mexicano. Ese fue el inicio de su fin. En 2015, mientras el narco más buscado del mundo estaba prófugo, Kate lo contactó.
no para hacer negocios, sino para producir su película biográfica. La reunión ocurrió en la clandestinidad, acompañada por el actor Sean Penn. Cuando el gobierno mexicano capturó al Chapo meses después, usaron la figura de Kate como el chivo expiatorio perfecto para ocultar sus propias fallas. Lo inquietante no fue solo que Televisa le diera la espalda de inmediato. Lo verdaderamente perturbador fue que la PGR inició una investigación por lavado de dinero. Kate pasó de ser la actriz más querida a ser un objetivo del Estado. Sus abogados fueron claros: si pisas México, te van a detener. Kate tuvo que huir a Estados Unidos y no pudo regresar a su propio país por años, viviendo bajo la sombra de una posible orden de aprehensión injusta. Pero Kate no se quedó callada. Desde su exilio en Los Ángeles, lanzó un documental en Netflix que soltó una bomba atómica sobre la industria: el catálogo de actrices de Televisa. Kate reveló que en sus años en la empresa, las actrices eran ofrecidas como acompañantes para cenas con publicistas que invertían millones en la televisora. No eran cenas de trabajo, eran eventos donde se esperaba que las actrices entretuvieran a los clientes a cambio de mejores papeles o dinero. La respuesta de Televisa fue brutal. Gracias a filtraciones conocidas como Televisa Leaks, hoy sabemos de la existencia de Operación Palomar, un grupo de operaciones negras encargado de desprestigiar a Kate. Usaron bots, editaron videos falsos y pagaron publicidad en redes sociales para hacer creer al público que ella se había retractado o que era una mentirosa. Intentaron asesinar su reputación para proteger el secreto del catálogo. Este es el puesto número 1 porque es el único caso donde el veto fue total, legal, mediático y social. Fue una alianza entre el gobierno y la televisora para borrar a alguien que sabía demasiado. Kate del Castillo no solo perdió su trabajo, perdió su libertad de caminar por las calles de su país. Es perturbador pensar que, detrás de las luces y el maquillaje, siempre hubo alguien decidiendo qué podíamos ver y qué debía ser censurado. El poder de la televisión no solo estaba en lo que mostraban, sino en lo que decidían callar. Y si te apasiona este lado oscuro de los medios y te sorprendió cómo el sistema silenciaba a los artistas, te recomiendo mucho que vayas a ver 5 veces que la televisión mexicana mostró de más, donde analizamos esos descuidos y momentos prohibidos que se les escaparon en vivo y que intentaron borrar sin éxito. Esto fue Archivo Maldito. Nos vemos en el próximo video.